¿Sabías que el Perú podría desarrollarse en tan solo 15 años a través de la materia forestal? Esto implicaría que la forestación y reforestación de nuestro país podría superar al sector de minería. El segundo ingreso después del cobre en nuestro país vecino del sur, Chile, es justamente sus 3 millones de hectáreas y 3 especies maderables. El potencial forestal en el Perú es abismal. Por ello, y por otros temas que vamos a desarrollar en esta presente sesión, te invito a seguirnos. Este es el programa estreno de Perú 2050. Mi nombre es Yofiani Peirano, presidente del CEPLAN, y nos estamos desarrollando desde la sede institucional del CEPLAN aquí en el distrito de San Isidro. Nos acompañan para esta primera ocasión dos expertos en temáticas muy importantes para arribar al desarrollo forestal de nuestro país. Primero, quiero presentar a Jorge Chávez, que tiene estudios doctorales en la Universidad de Oxford, es el presidente ejecutivo de Maximice, pero también ha sido expresidente del BCR al inicio del 90 hasta el 92 y medio aproximadamente. Es un experto especializado en temas forestal, pero también en temas sobre todo financiero, económico y macroeconómico. Así que bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yofiani. Encantado de estar aquí. Perfecto. Y también nos acompaña Enrique Lorente, un experto en inteligencia biótica, genética, epigenética del bosque, un experto forestal, con protocolos para desarrollo forestal y no forestal, productos maderables y no maderables, pero que ha tenido un impresionante resultado fruto del desarrollo de la caoba y el cedro en nada menos que Loreto, en nuestro país. Este experto internacional está dando mucho que hablar, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. Bienvenido, Enrique. Bien hallados. Muchas gracias por la invitación. Estupendo. Iniciemos con una pregunta que es la más importante. Vamos a tocar el tema forestal. Enrique, quisiera iniciar contigo, por favor. ¿Cuál es la potencialidad del Perú forestal? Sabemos que tenemos 14 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía, y la pregunta es, simulando la reforestación de 1 millón de hectáreas, ¿qué especies maderables tú consolidarías o podrías proponer, por favor? Bueno, en principio recomendaría las especies de más alto valor que coincide, son las especies que más necesidad tiene el bosque amazónico, porque han sido las más depredadas. Precisamente por eso tienen tantísimo valor y están en el apartado CITES, en peligro de extinción, ¿no? Como la caoba, palo de rosa, el cedro rojo, tahuarís, o sea, quinillas, o sea, hay muchísimo para poder reforestar. O sea, haciendo una comparativa muy rápida con Chile, si nosotros exportamos 70, 80 millones y Chile 7.000, 8.000 y tienen 5 veces menos de bosque, lo cual por una sencilla regla de 3 estamos hablando de que deberíamos exportar 35.000, ¿no? Pero si a eso añadimos que las especies de Chile tienen un valor entre 10, 20, 30 o 40 veces menos, estaríamos hablando de que deberíamos estar exportando como mínimo 350.000 millones de dólares. Si a eso añadimos que tenemos el terreno ya deforestado para restaurar, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Definitivamente son cifras demasiado alentadoras, casi imposibles de creer, pero todavía son fidedignas. Estamos hablando, Jorge, de que en un año podríamos comenzar con los almácigos, pero sobre todo en 12 a 15 años, con las especies maderables planteadas por Enrique, podríamos duplicar y triplicar nuestro PIB. Esto nos llevaría al desarrollo. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, sobre esto venimos con Enrique ya muchos años bregando y diciéndolo, ¿no? El Perú tiene en la Amazonía mucho más de lo que ha logrado en la costa con la agricultura, con la agroindustria, ¿no? Interesante, ¿eh? O sea, la tierra que tenemos en los desiertos de la costa, sí, es muy productiva, pero la tierra de la Amazonía es la tierra más fértil del mundo. Del planeta. ¿No? Del planeta, ¿no? Mira. Entonces ahí pueden crecer
especies múltiples y además con un enfoque de agroforestería podríamos eliminar el problema de desnutrición de nuestra población, ¿no? ¿Ah, sí? Eso está interesante. ¿Con qué productos podríamos mencionar? Bueno, solamente con el frijol pushka poroto, nada más te menciono por decirlo, un producto que tiene más contenido de proteico que la carne y que además Enrique Lorente ya lo ha demostrado que puede crecer como la hierba mala, ¿no? O sea, que hierba mala abajo de los bosques que nos Así podría es. llevar al desarrollo. Así es. Entonces, la población de las comunidades podría tener solucionados sus problemas de alimentación, podrían tener un gran negocio además en el tema agrícola, pero sin depredar la tierra, porque actualmente cuando hablamos de agricultura en la Amazonía, es una agricultura que destruye, ¿no? Que genera, primero, que los traficantes de tierras lo que hacen es deforestar la tierra, y luego comercian esa tierra con plantaciones. Normalmente han sido monocultivos, palmas de higuera, por ejemplo, que de por sí el hecho de tener un monocultivo ya implica una biomasa mucho menor, ¿no? O sea, una pérdida de biodiversidad, y por lo tanto lo más adecuado es pensar en un enfoque de restauración de nuestra Amazonía, no solamente reforestar con plantaciones cualquiera, ¿no? O sea, decir, estoy reforestando con un monocultivo, con palma aceitera. Eso no es el enfoque que hay que usar. Hay que usar un enfoque de múltiples especies maderables, pero además se puede combinar con la agricultura, ¿no? En un enfoque agroforestal, ¿no? Y todo esto además generando clústeres con contenido de valor agregado, con producir aceites esenciales. Enrique Lorente, por ejemplo, ya está produciendo aceites esenciales de copaiba, de palo rosa, y que tienen un valor inmenso, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de esas proyecciones de exportación que podría tener Perú solo en maderables, pero si tú le sumas a eso los productos farmacológicos, los productos vinculados a la belleza, clúster de belleza, como ya Colombia lo ha venido desarrollando, ¿no? Guatemala también ha hecho desarrollos interesantes. Perú se ha quedado dormido, lamentablemente, y tenemos muchísimo, y la verdad que todo esto bajo un enfoque de sostenibilidad, ¿no? Perfecto. Enrique, es clarísimo, Jorge te ha dado la pauta para que tú nos expliques la inteligencia vegetal de justamente pasar de esa visión monocultivo a que sea una integralidad simbiótica de las distintas especies, las de producción de corto plazo, como son las agropecuarias, contra la forestería, que podría ser de largo plazo. ¿Qué nos podría decir de la inteligencia vegetal y la epigenética? Las plantas nos llevan 400 millones de años de ventaja y de sabiduría, ¿no? O sea, el 99.7% de la biomasa de este planeta son vegetales, por lo tanto tienen que ser muy inteligentes para prácticamente haberse apoderado de este planeta. Si nosotros desaparecemos, que es lo más normal, las plantas van a seguir viviendo en el planeta y reproduciéndose, ¿no? Necesitamos las plantas para comer, para respirar. Son la cadena, puede decir, no, puedo comer carne, no, son la cadena trófica, son la base de la cadena trófica, y sin plantas desaparecemos, ¿no? O sea, el tema de la epigenética es muy sencillo de explicar. O sea, dos gemelos nacen de una sola célula, ¿correcto? O sea, es la misma genética. Pero luego, pues resulta que uno tiene una novia, conoce a una novia en el colegio, en la universidad, se casa con ella, es muy formal, muy buena persona, y el otro sale un bandido, que es un borrachín, un sinvergüenza y tal. Han nacido de una sola célula, pero la genética evoluciona, ¿no? De acuerdo al entorno. O sea, nosotros usamos mucho el entorno y la observación del entorno. Yo tengo árboles que son de la semilla, de misma familia, misma especie, mismo individuo, y uno, por ejemplo, pues tiene 2 metros al año y el otro tiene 1 metro. Sin embargo, pues las semillas prácticamente tienen la misma genética. ¿Qué es lo que cambia? La epigenética, el entorno, lo que está por encima de la genética.
¿eh? Es muy, muy importante y no se le está dando la importancia debida. O sea, si yo siembro un árbol en una zona de altura donde no inunda y otro en una zona de altura donde sí inunda, uno se va a morir y el otro no, ¿correcto? Entonces, la semilla, la genética es idéntica, pero la epigenética, que es el entorno donde se ha desarrollado, es totalmente diferente e incluso opuesta, ¿no? Entonces, pues usamos mucho la inteligencia de las plantas. Las plantas se comunican por el subsuelo y de forma aérea. Nos llevan años luz en inteligencia a los seres humanos que nos creemos el vértice o el ápice de la inteligencia, ¿no? Lo que pasa es que ellas se comunican sin tener la necesidad de hablar. O sea, se comunican por medio Exacto. de un gas incoloro, inoloro, y cuando le está atacando un herbívoro, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, pues se comunican entre ellas para que produzcan taninos tóxicos para envenenar o hacer la planta que sea incomestible para este herbívoro. Por eso muchas veces en la finca tenemos una planta que le han atacado cualquier herbívoro, ¿no? Puede ser un grillo, como puede ser otro tipo de animal, y alrededor están todas que parecen de plástico, no las han tocado porque les ha dado tiempo a producir taninos tóxicos para que no la dejen sin hojas y muera por falta de fotosíntesis, ¿no? Enrique, y el tema que mencionaba justamente Jorge de los productos no maderables como los aceites, sabiendo que la industria de la belleza y los cosméticos es un clúster y un sector que a veces en múltiples latitudes supera la minería. Entonces, mira, ¿qué nos comentas tú de tus aceites, por favor, que estás logrando exitosamente, Loreto? En Europa, por ejemplo, se han hecho muchas encuestas en los últimos años y el consumo de belleza, llámese champú, cremas faciales, corporales, perfumería, etcétera, supera al gasto familiar de la alimentación. O sea, ojo de lo que estamos hablando, ¿eh? Cuando tenemos una empresa brasileña que factura el año 2023 8.600 millones de dólares y tiene lo mismo que tenemos nosotros, usa Copaiba, usa Andiroba, lo demás son bases que ya las venden preparadas, ¿correcto? O sea, usa los mismos productos de la selva, de las que hay en las comunidades, ¿no? Y factura 8.600 millones, lógicamente, da muchos puestos de trabajo, hace un marketing, se puede permitir hacer un marketing, y no es una empresa que lleve 200 años, es una empresa que llevará 30, 35 años como mucho en el mercado. Eso nos demuestra que sí es factible, claro, desarrollar esta industria. Claro, Loreto, una región más extensa que Alemania, el 2022 ha exportado 265 millones, 96% derivados del petróleo. No voy a hablar de derrames, que no se preocupe nadie, no voy a hablar de los derrames y de los desastres que causan los derrames. Pero claro, el 96% de petróleo normalmente un año pues, puede exportar entre 20 a 50 millones. Si lo comparamos con una sola empresa, con productos sostenibles, que está exportando 8.600 millones o facturando, digo lo mismo, algo hacemos mal, ¿no? De acuerdo. Es revelador. Tenemos la posibilidad, siendo uno de los países más megadiversos del planeta, teniendo la biomasa y teniendo las distintas especies maderables en nuestra Amazonía, que, deja de paso, es la más rica en capacidad biótica y biomasa de todo el planeta. Ahora hemos abordado el tema forestal, pero tocaría abordar el tema de lo financiero, capital de riesgo, capital de trabajo y capital social, porque estamos interviniendo en un sector donde no están las reglas de juego claras. Hablando de los bancos y sus riesgos, hablando de estos fondos famosos, fondos blue, fondos azules, ¿cómo se podría financiar este 1.000.000 de hectáreas? ¿Qué se tendría que hacer? Pensando con todas las posibilidades. Después vamos a hablar lo político. Jorge, ¿cómo podríamos financiar esto que nos llevaría al desarrollo? Bueno, se puede hacer desde el lado privado, ¿no? Con fondos de inversión, que de hecho hay fondos de inversión internacionales que están muy interesados en la Amazonía peruana, pero también creo yo que aquí hay actores en Perú,
como bancos, AFPs, empresas de seguros, el propio Banco Central de Reserva, ¿no? Que tiene sus reservas internacionales más del 90% en dólares, ¿no? O sea, no mantiene, digamos, unas reservas en oro, que por ejemplo es un tema interesantísimo que podríamos desarrollar en otra ocasión quizás. Lo vamos a desarrollar en otra ocasión definitivamente, en la próxima sección. Pero también podría ser tener, ¿por qué no? Digamos, no 1 millón de hectáreas, pero por decir que se plantee el Banco Central tener 200.000 hectáreas, ¿no? Usar a nuestra Fuerza Armada para vigilar esas 200.000 hectáreas, también que haya una seguridad garantizada y que haya la tecnología para hacer crecer las plantas, ya existe. Enrique Lorente ha solucionado los problemas de la isifila, que es un bicho que se come las plantas ante los 3 meses. La mortandad en otras experiencias ha sido bastante alta y sigue siendo muy alta, y es una de las razones por las cuales ha hecho que los proyectos de reforestación no sean muy rentables. Pero Enrique puede corroborar si es cierto o no lo que estoy diciendo, que actualmente usando estas tecnologías orgánicas, ¿no? de inteligencia vegetal, tenemos prácticamente 100% de los árboles que se plantan, que se mantienen, no se muere ni uno. Digamos que se muera uno eventualmente, ¿no? Entonces, no hay pérdida, el nivel de rentabilidad es altísimo. En absoluto. Ahora, el valor que tiene una caoba, un cedro, respecto al valor que tiene un pino, o al valor que tiene inclusive la bolaina, que tiene la ventaja de madurar más rápido, pero igual, digamos, son especies que tienen un valor exorbitante en el mercado y son muy escasas, ¿no? Así que, digamos, tener, por decir, un conjunto, una inversión del Banco Central en una plantación de las principales especies de mayor valor, debidamente asegurada, ¿no? Con vigilancia, ¿no? Con todas las medidas de seguridad. Año a año esas reservas van a ir creciendo, porque las plantas, si tú pasas del primer año al segundo año, de 1 metro pasaron a 2 metros. Qué interesante. Después a 3 metros. Así es. En cambio, las reservas internacionales, ¿cuánto ganan nuestras reservas en un depósito? Que mayormente es así como mantiene el Banco Central las reservas. O sea, casi nada, ¿no? Claro, entonces, porque la inflación también. Así es. Entonces, claro, me dirán, bueno, Jorge, pero las reservas internacionales tienen que ser líquidas, pero también se puede convertir el líquido estas plantaciones, porque se pueden emitir, ¿no? Papeles, se pueden emitir bonos, o se pueden emitir acciones que pueden venderse en el mercado y que pueden ser totalmente líquidas, ¿no? Claro. O sea, lo que tú me estás diciendo y que es importante sintetizar y ampliar es que el Perú podría ser el primer país de todo el planeta, de los 209 países, en colocar parte de sus reservas internacionales en capital verde y que estas crezcan año a año, porque es un commodity más estable, más rentador, versus el oro y el mismo dólar. Eso realmente es disruptivo, Jorge. Y tenemos la posibilidad, y solamente faltaría una decisión política que nos llevaría y consagraría el desarrollo. Y como tú bien dices, esto con herramientas de derivadas, de títulos valores a valor presente, podría justamente financiar el corto plazo para el largo plazo, que es la cosecha de todo lo que se ha mencionado. En el caso tuyo, Enrique, que tienes experiencia en el bosque, que tienes años desarrollando justamente los almácigos, que tienes años desarrollando los plantones y las semillas en germinación, ¿cuál ha sido tu experiencia de financiamiento? Porque hay capital ahorrado en las AFPs, ¿no es cierto, Jorge? Hay capital ahorrado en nuestras reservas internacionales y capital en el mundo sobra. ¿Cuál es tu experiencia, por favor, Enrique? Pues mi experiencia en financiamiento con entidades financieras tradicionales pues ha sido nulo, ¿no? O sea, he tenido que asociarme, digamos, con terceros para que hagan la inversión y yo hacer la parte de la parte operativa, digamos, ¿no? Y tenemos éxitos muy importantes. Por poner un ejemplo, un árbol de palo de rosa con los años que se cosecha un pino equivaldría a 4.500 o 5.000 pinos, porque sacamos de un solo árbol
50 kilos mínimo de aceite y 1.000 litros de hidrolato. Estamos hablando de $50.000 y de una hectárea de pino con 1.500 pinos, la rentabilidad no pasa de 12.000. Ahora, si a esto añadimos el transporte, la manipulación y el costo adicional, pues es brutal. O sea, hablamos de caoba, de cedro, de tahuarí. O sea, tenemos tantísimas especies que superan los valores de las plantaciones que hay en España, que hay en Portugal, que yo conozco, de pino, que se está prohibiendo. O sea, ahora hay un interés enorme de los reforestadores tanto de la península ibérica como de otros países de Europa, porque se está prohibiendo el pino y el eucaliptus por un tema de incendios, de depredación de tierra y en favor de especies nativas de allí, ¿no? Y están teniendo problemas con las especies nativas porque están aplicando monocultivos, clonaciones y el bosque no funciona así. O sea, nosotros lo que hacemos es adaptarnos al bosque y no que el bosque se adapte a nosotros. Y bueno, pues lo que hacemos es sembrar caoba, por ejemplo, con piña, con cítricos, con banano, la primera temporada para que le ayude con las sombras. O sea, hacemos muchísimas combinaciones y luego sembramos leguminosas para que le aporten nitrógeno, ¿no? Como el puspoporoto que ha nombrado Jorge, que es es un cóctel de vitaminas y nutrientes. Efectivamente, y como bien ha mencionado Enrique, inclusive con el frijol podríamos desaparecer la anemia en todo el Perú. Qué impresionante. O sea, lo que estamos concluyendo aquí es que tenemos las especies maderables más rentables de todo el planeta, que nos dan su rentabilidad a partir de la calidad de la misma, pero también del tiempo de inversión. Pero segundo, lo que nos dice Enrique es que él tiene la experiencia de que esto se está materializando hoy por hoy. Y tú nos mencionas de que tenemos reservas internacionales, tenemos ahorro público y tenemos también ahorro privado. Y tenemos también la tierra, porque la tierra deforestada está ahí. Exacto. Sin embargo, no se está utilizando. Y quienes dicen que reforestan, la verdad que yo siempre me he puesto a pensar, los organismos del Estado te dicen que estamos reforestando, pero uno no ve los árboles. Así es. ¿No? Entonces, si uno se pone a contar los árboles, han pasado los años, invertido miles de millones y no hay árboles, no hay reforestación. Entonces, creo que las cifras hay que sincerarlas. Por ejemplo, se echa la culpa a la agricultura migratoria de gran parte de la deforestación. Y eso es un grave error, porque un porcentaje bastante alto de la deforestación proviene de la tala ilegal. Porque ya está comprobado que buena parte, más del 80% de nuestras exportaciones de madera son madera ilegal, legalizada, entre comillas, con papeles blanqueados, digamos, ¿no? Pero hay muchos problemas con las cifras oficiales que hay que sincerar y que hay que volver a hacer un verdadero diagnóstico de la realidad y tomar el toro por las astas y con criterios muy claros, muy firmes, de evitar cometer errores, por ejemplo, monocultivos, cultivos exóticos, cuando acá lo que hay que privilegiar son los cultivos que son oriundos, nativos del Perú, ¿no? Exacto. Que son tan ricos, ¿no? Claro, en vez de colocarle especies externas, exógenas, colocar especies nativas que ya conocen la simbiosis del territorio de la biomasa y por ende reduciríamos nuestros riesgos. Pero lo más significativo, Jorge y Enrique, es que tenemos las mejores especies maderables y tenemos el ahorro público y privado. E internacionalmente, esta tendencia a no tener carbón al futuro, al 2050, precisamente estabiliza el commodity. O sea, tenemos todas las herramientas para nuestro desarrollo. Además, con beneficios para las comunidades nativas. Exactamente. O sea, porque ellos van a tener un nivel de vida mucho mayor al tener alimentación, poder tener, además, exportar productos con valor agregado, formar parte de la cadena de valor
de estas inversiones que tienen que hacerse también con una justicia social, digamos, no pensando en que viene alguien de fuera y se adueña de todo y les da una bicoca a ellos y no se produce un cambio social, ¿no? Se ha abordado, Enrique, Jorge, la capacidad forestal, la tenemos. Las especies maderables, las tenemos. La capacidad financiera, la tenemos. Ahorro público, ahorro privado. Interés internacional, también existe. Estabilidad de descarbonización al 2050, que estabiliza el commodity de madera y productos maderables, lo tenemos. Tenemos todo. Ahora falta la gran decisión política, que parece lo más difícil, cuando es lo más fácil. En ese sentido, quería hablar contigo, Enrique, sobre ese punto. ¿Cuántos problemas has pasado a nivel de autoridades presentes y pasadas de distintos niveles de gobierno para consagrar el éxito de tus plantaciones? Coméntanos, por favor. Bueno, en principio ayuda no hemos tenido de ninguna institución. Los primeros años fueron muy duros, ¿no? Porque recibíamos ataques, no de todos, ¿no? Pero incluso de funcionarios de universidades, funcionarios del IAP. En este momento la relación, debo de decir, que con las nuevas autoridades tenemos una relación correcta, no solicitamos nada, entonces tampoco nos han dado nada, ¿no? No podemos decir si nos darían, pero la verdad que no hemos hecho pues ningún proyecto que nos ofrecieron en gobiernos anteriores, gobiernos regionales, proyectos importantes que se perdieron porque pues prácticamente nos solicitaron hacer algún proyecto y luego no cumplieron con lo que nos habían dicho. Entonces, claro, la verdad que ya no me he preocupado mucho y me he dedicado a trabajar y a mostrar resultados en vez de perder el tiempo, digamos, pues tratando de hacer plantaciones con algunas instituciones del Estado. Enrique, pero en el caso de las licencias, en el caso de los términos administrativos, ¿has sufrido? ¿Hay buenos casos de éxito o simplemente pues mira, por ejemplo, no es posible que para tener un certificado bio, que es muy importante ahora para la exportación, se me demore más de un año en sacar, el costo sea altísimo y tengamos que recurrir a empresas privadas cuando INACAL debería de poner en el gobierno regional. Aquí hay excelentes químicos, excelentes químicos. Hay universidad, está el IAC que puede hacer los análisis, está SENASA, que es tan sencillo como ir a una plantación de quien sea, tomar unas muestras de forma aleatoria de frutas, de hojas, de ramas, de lo que quiera, hacer un análisis de toxicidad y si sale negativo, pues te dan un certificado. Eso no debería demorar más de una semana, 15 días, y demora más de un año con un costo altísimo. Entonces, para que luego tengamos problema con la exportación, porque muchas frutas que se exportan están dando toxicidad y dicen, pero es que hay un índice permitido. O es bio o no es bio. No puede haber índices permitidos. O sea, en mi finca no entra ningún nutriente químico, ningún fungicida, ningún insecticida. Entonces, cuando quieran, que vengan y hagan pruebas en cualquier día del año. Pero si tengo que depender de una empresa de Lima o de Piura o de Trujillo para hacer ese trabajo, pagar todos los gastos de que vengan inspectores, tal y cual, por eso es un gran problema. Enrique, mira, pero Jorge ha dicho algo muy interesante. ¿Qué pasaría si en esta variable entran nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, y comienza a ayudar en la cadena logística para estos temas burocráticos, para construir la semilla certificada, para construir los almácigos y sobre todo desarrollar nuestra Amazonía? Sería el motor del desarrollo a través de todas las fuerzas vivas. ¿Qué nos comentas tú, querido Jorge? Bueno, uno de los costos altos en un proyecto de reforestación es la limpieza del terreno, ¿no?
el acondicionamiento del terreno. Ahí yo creo que habría un rol clarísimo para la Golazo. Fuerza Armada, ¿no? Abarataría bastante el costo de una inversión de reforestación, ¿no? Y también en la seguridad, ¿no? En el cuidado de todo el terreno, de tal manera que no entren los ladrones o los invasores. Y le daría seguridad y predictibilidad a los capitales mixtos, nacionales y nacionales. Así es. Pero digamos, pienso, cuando tú preguntas qué le compete al Estado, yo la pregunta la plantearía de un punto de vista amplio, ¿no? Necesitamos una política de Estado, para empezar, de reforestación y restauración de la Amazonía, porque estamos en deuda con el mundo entero. No hemos hecho nuestra tarea, han pasado los años. Aquí tuvimos la sede de la COP en Lima, 2014. Han pasado, mira cuántos años, 10 años, y no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar con un liderazgo, ¿no? Y tenemos una burocracia, una serie de organismos. De la ilustración, ¿no? Diría. Claro, y cambian los ministros, pero no se hace nada. El actual ministro de Agricultura tiene, yo he conversado con él, tiene vocación de trabajar el tema, de hacer cambios, pero el tema crítico me dijo, bueno, y yo le digo, ¿en qué terreno? ¿En qué lugar? Nadie te ofrece, cuando tú hablas de reforestación, las tierras no están para los que quieren reforestar. Las concesiones se dan o se han dado en el pasado a personas que no han plantado árboles, ¿no? Sino que simplemente han supuestamente conservado, cuidado el terreno, ¿no? Pero son muy pocos los que han reforestado, ¿no? Los proyectos son muy contados con los dedos y los resultados no han sido óptimos. Exacto, o sea, estamos arribando a ideas muy claras. Capacidad biótica y especies maderables de alto retorno y alta calidad tenemos. Capacidad de arribar a fondos financieros también tenemos. Fondos públicos y privados, nacionales e internacionales. Seguridad a través de la intervención de nuestras Fuerzas Armadas, que múltiples veces han intervenido en nuestra Amazonía, ¿no es cierto? Por guerras, por fronteras y por temas de orden interno, narcotráfico. Capacidad de convertirlo en política de Estado. Tenemos al Foro del Acuerdo Nacional, que lo podemos resurgir para tocar una temática altamente sensible, pero retadora para nuestro desarrollo. Porque acá estamos hablando que en 15 años podríamos pasar a ser país desarrollado, triplicando el PBI a través de las especies mixtas maderables y no de monocultivo. O sea, tenemos toda la oportunidad. Entonces, el Foro del Acuerdo Nacional tendría que ser convocado a todas las fuerzas vivas y a todas nuestras autoridades. ¿Qué nos puedes decir tú a partir de ello, Jorge? Empezar por un proyecto piloto. Identificar tierras, digamos 200.000 hectáreas, ¿no? Y trabajar en esas 200.000 hectáreas, generar un mecanismo de gobernanza que puede ser privado también. El Estado puede estar participando también en el mecanismo de gobernanza, pero con el lado privado es muy importante, ¿no? Sí. Porque si se deja todo en manos del Estado, lamentablemente las cosas no funcionan con la debida rapidez, ¿no? Es mejor que gente experta que esté metida ya mucho tiempo en esto pueda llevar la rienda de un proyecto de este tipo, ¿no? Esta agenda es clarísima que podría convocar nuevamente a la cooperación técnica internacional, que por ser un país de renta media y ya en un país pobre, se está yendo a otras latitudes, como es África. Entonces, tenemos el concierto internacional. Seríamos los primeros que colocaríamos inclusive nuestras reservas internacionales, parcialmente, un porcentaje de 10%, 20%, en capital verde. Eso nadie lo ha hecho en el mundo. Y además tenemos el financiamiento público y privado, más la garantía de nuestras Fuerzas Armadas, más la capacidad de Enrique Lorente, más la demostración de que tenemos especies maderables de alto retorno, de la mayor calidad del mundo, y que además tenemos la biomasa y la tierra más fértil del planeta. La verdad que lo tenemos todo. Tendríamos que accionar. Y te doy una noticia, ¿no? La CAF, ¿no? La Corporación Andina de Fomento, he tenido una conversación preliminar sobre este tema con ellos, están muy interesados.
Mira. ¿no? Así que ahí tenemos además un organismo que tiene un compromiso importante también con la Amazonía y que con el desarrollo en general sostenible de nuestro país, ¿no? Efectivamente, como parte de ponerle, como se dice, la cereza al pastel, el punto final, quiero mencionar que se viene el Gran Plan Amazónico. El compromiso de nuestro gobierno se ha dado. Se están creando relaciones con el territorio y con sus autoridades para que el próximo año se genere el mejor plan amazónico de todo nuestro ecosistema nacional. Ello va a poder viabilizar inversión, infraestructura y cadenas productivas para que se dé en la realidad lo que hemos debatido hoy día. Quiero agradecerte nuevamente, Jorge, y a ti, Enrique, por tocar este tema tan apasionante para los peruanos. Pocas veces se toca el tema, pero hoy día lo hemos tocado desde múltiples aristas, como puede ser la capacidad forestal, la capacidad financiera, los problemas de Estado, convertirlo en política, colocarlo como reserva internacional, que es novedoso en el mundo, utilizar a nuestras fuerzas del orden y por ello darle una posibilidad material de desarrollo para nuestro Perú. Si hablamos de plan de desarrollo de la Amazonía, plan de desarrollo sostenible de la Amazonía, es fundamental el transporte. Así y que es. sea un transporte sostenible, ecológico. Y ahí están los dirigibles, ¿no? Increíble. Que es un proyecto que Correcto. debería avanzarse, que el Estado debería promover, dar un marco normativo para que puedan haber empresas privadas que inviertan en dirigibles, porque los dirigibles con la tecnología existente hoy en día se puede trasladar maderables, alimentos. Loreto, que tiene grandes problemas para poder sacar sus productos al mercado, tendría solucionado con una vía a través de dirigibles, ¿no? Es decir, más allá de que a futuro se pueda pensar en un proyecto de ferrocarril que se está pensando, sí, pero hay que tener también mucho cuidado con los impactos ambientales que pueda tener un proyecto de ferrocarril, como ya el Tren Maya, por ejemplo, ya se ha visto en México, que ha tenido graves problemas ambientales, ¿no? Certificaciones ambientales que no ha cumplido. O sea, lo que nos está mencionando Jorge es que en vez de utilizar la carretera, que es altamente depredadora, además nosotros no fabricamos vehículos, tendríamos que optar en segunda margen por un tren que sea eléctrico, ¿no? La relación es de 100 a 20. Pero esto es novedoso lo que tú nos planteas, Jorge, que en vez de esos carreteras o trenes interoceánicos que pueden afectar y depredar el bosque, coloquemos algo que es ampliamente amigable como los dirigibles y que tendría, hasta donde conozco, un 5% del costo. Por ello, esta idea novedosa también podría ser incluida dentro del plan amazónico, Enrique y Jorge. Quiero agradecer desarrollando esta idea novedosa de infraestructura y logística, porque el componente logístico aquí es sumamente valioso e importante para que una vez cultivado y que Enrique tenga los logros de desarrollo de los almácigos, de las especies certificadas, de las semillas, esto tiene que trasladarse justamente a exportación, ¿no? Entonces, y te imaginas un circuito turístico en dirigible por la Amazonía peruana. Sería pues extraordinario. Una cosa de loco. Enrique, ¿tú lo ves posible? Esta idea que nos ha lanzado Jorge, dirigibles en la Amazonía de Perú, nos pondríamos en un hub turístico extraordinario. No, no es que lo vea posible, es que lo veo muy realista, porque llevamos años ya, es una idea de Jorge, llevamos años madurándola, hemos estudiado, hoy los aerostáticos, los dirigibles que se usaban, tienen la mala fama de los periodos de entreguerras porque usaban hidrógeno, que era inflamable, ahora funcionan con helio y con energía solar, y el costo del transporte, aparte de ser sostenible, no usan energía fósil, es muchísimo más barato que el transporte en camión. Y el tiempo, por decir, de Loreto a que ahora puede demorar una mercancía una semana, 10 días, ahora como están los ríos más, pues estamos hablando pues que en unas horas lo que se cargara por la tarde de fruta, de hortalizas, de madera, de todo lo que queramos decir, estaría en el Callao para exportar a todo el mundo. Ojo de lo que estamos hablando. No hace falta infraestructura porque se pueden usar puertos y aeropuertos que ya tienen aduana, y como el aterrizaje y despegue es vertical, pues no necesitan ni pistas más que una hectárea para aterrizar y despegar.
Con eso hemos dado muchas vueltas con Media Jorge, hectárea, media hectárea. y es el futuro. Se usa en Siberia y en sitios de difícil acceso, ¿eh? No estamos descubriendo nada, o sea, estamos dando una solución extraordinaria para la logística del transporte en la Amazonía, ¿eh? Excelente. Y justo ahora se viene con otro motor, la industria de las Fuerzas Armadas, que quiere recepcionar tecnología desde Corea, desde otras latitudes, para comenzar la industria de la defensa. Pero la industria de la defensa podría justamente construir los dirigibles en coproducción de repente con El industrias. CIMA. Exacto, el CIMA, Claro. el SEMA, la FAME, y todas ellas Claro. en un clúster, en una corporación, recepcionar la tecnología de una empresa garantizada internacional de dirigibles. Yo creo que hemos dado en el clavo con la parte logística, con nuestras Fuerzas Armadas nuevamente, que tienen mayor institucionalidad que lamentablemente algunos movimientos o partidos, porque acá estamos hablando de una política de Estado. Quiero nuevamente poner el tema sobre la mesa. Hemos hablado de potencialidad forestal a partir del reconocimiento de las especies maderables de más alto nivel y calidad del mundo. Hemos hablado con Enrique sobre la fehaciencia y la experiencia de que esto se puede escalar y replicar en 1 millón de hectáreas y tener en 15 a 20 años un país triplicado en el PBI y desarrollado. Hemos hablado con Jorge de las capacidades financieras públicas y privadas, de ahorro público y privado, nacionales e internacionales, para desarrollar justamente la materialidad fehaciente del suministro y sostenibilidad de la empresa. Pero además, Jorge nos ha dado algo disruptivo, que sería cómo nuestras reservas internacionales, parte de ellas podrían estar en capital verde, y que año a año crezcan nuestras reservas porque son árboles con vida. Eso no existe en el mundo, seríamos los primeros en el planeta, y que ello linda con justamente ese ciclo circular que se busca de las economías. Y finalmente hemos hablado de que esto debería ser una política de Estado, donde el compromiso de conectar a nuestras Fuerzas Armadas en el aspecto logístico podría justamente propiciarnos de la industria de dirigibles, de puertos intermodales, con turismo ecológico que ayude al desarrollo de nuestra Amazonía, de nuestros pobladores y de toda nuestra nación. La verdad, el tema es apasionante, da para un segundo programa, desde ya los comprometemos, Enrique y Jorge, y así cerramos Perú 2050. Tus últimas palabras, por favor, Jorge y Enrique. Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos comprometidos para continuar aportando siempre a nuestro amadísimo Perú. ¿Te gusta el tema o no te gusta el tema? Me encanta, me fascina, es uno de mis temas predilectos. Enrique, ¿qué nos comentas? Bueno, agradeceros la deferencia, la invitación, y bueno, yo vivo en la Amazonía, poco puedo decir que ya no haya dicho. Yo amo a la Amazonía, tengo hijos amazónicos, entonces pues no me queda más que seguir luchando por la Amazonía para dejar las cosas un poquito mejor, ¿no? Es un paraíso nuestro país. Nuestro país, nuestro es. Perú, es hermoso, bello, pluricultural, megadiverso, el más megadiverso del planeta, déjame decirte. Amigos, con esto cerramos el programa de estreno de Perú 2050. Han sido ustedes muy amables por su convocatoria, audiencia, y por suscitar justamente esta expectativa. Quiero finalizar mencionándoles que arriba estaremos dejando justamente el link para la inscripción de nuestro congreso que hacemos año a año y donde vamos a debatir esta materia y otras, con expertos nacionales e internacionales y con los que hemos conversado aquí, nuestro querido Jorge y también Enrique. También por este lado dejamos el link para entrar al Observatorio de Prospectiva, que ha ganado un premio internacional. Y por este lado está el link y el acceso al GeoCeplan. En el GeoCeplan tenemos 87 capas de información sectorizadas. Finalizamos diciendo, ¡viva el Perú! El CEPLAN, la Casa del Desarrollo, ha debatido el tema forestal con 2 expertos nacionales e internacionales, y creo que está en nuestras manos legar a la próxima generación ese desarrollo verde forestal. Muchas gracias.